Una teoría sustenta que hace 250 millones de años toda la Tierra estaba unida en un supercontinente, el cual se fue fragmentando y separando hasta formar los continentes actuales. Para saber de cuál teoría te estoy hablando, quién la postuló y cómo se le conoce al supercontinente, presta mucha atención, que el desarrollo de la clase de hoy te dará esas respuestas. Iniciamos Ciencias de la Naturaleza. Hola chicos, les saluda con mucho cariño su maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. Es un placer saludarles y motivarles a seguir adquiriendo sus aprendizajes para dar respuestas a fenómenos naturales que ocurren en nuestro entorno. El tema de nuestra clase este día es la deriva continental, una teoría que según las investigaciones del científico alemán Alfred Wegener explica cómo se formaron los continentes actuales. Esta teoría suena interesante. Los datos que existen al respecto lo veremos más adelante. ¿Qué te parece si antes revisamos los apuntes de la clase anterior? Estuvimos trabajando cómo se formó nuestro planeta Tierra y cómo ha evolucionado. En esta clase vimos que el origen de la Tierra lo tratan de explicar la fe religiosa y las teorías científicas. En la religión cristiana, el origen de la Tierra se lee en el libro de Génesis, donde Dios creó la Tierra y todo lo que existe en ella en 7 días. Mientras que una de las tantas teorías científicas que tratan de explicar el origen de todo el universo establece que fue a partir de una explosión de materia y energía. Esta teoría se conoce como Big Bang o Gran Explosión. Un dato que aprendimos es que científicos registran la formación de la Tierra hace unos 4.600 millones de años aproximadamente. Otro punto tratado fue que la evolución de la vida en la Tierra se organiza en períodos de tiempos geocronológicos. Estos son eones, eras y períodos. Los eones son el precámbrico y el fanerozoico. El precámbrico se caracteriza por la aparición de los primeros organismos unicelulares, como las cianobacterias. Tuvo una duración de más de 4.000 millones de años. El eón fanerozoico se traduce como aparición de la vida. Este se divide en eras y a su vez en períodos. Las eras que forman el fanerozoico son Paleozoica, se caracteriza por la aparición de plantas y animales. Mesozoica es la era de los grandes dinosaurios y la aparición de aves y plantas angiospermas o plantas con flores. Y la era Cenozoica. Se producen grandes glaciaciones y evolucionan las angiospermas, aves y mamíferos que colonizan la Tierra. Según investigaciones científicas, responde la siguiente pregunta. ¿En cuál de estas eras geológicas inicia la raza humana? En el período cuaternario de la era Cenozoica. Ahora sí, fresca nuestra memoria, iniciamos el tema para hoy. Deriva continental. ¿Qué significa deriva continental? Significa desplazamiento o separación de los continentes. Definimos deriva continental como el movimiento de las masas continentales a lo largo del tiempo.
desde el supercontinente primitivo Pangea, que data del período pérmico, hace 250 millones de años aproximadamente, hasta la configuración actual. Analicemos. ¿Escuchaste ese dato? Se cree que los continentes han venido desplazándose desde un supercontinente primitivo, conocido como Pangea. ¿Y qué es un supercontinente primitivo? ¿O qué es el Pangea? Primitivo es que hablamos de un continente antiguo que pertenece a los primeros tiempos. Según investigaciones científicas, al final de la era paleozoica e inicio de la mesozoica, se cree que toda la Tierra se unió formando un supercontinente, es decir, todos los continentes unidos en una sola masa. A este supercontinente se le llamó Pangea, que viene del griego pan, que significa todo, y gea, tierra, por lo que se llamó Pangea a todas las tierras unidas en una sola masa. Te surgirá otra interrogante. ¿Quién plantea esta teoría? ¿Y en cuáles evidencias se basa? Te cuento que en 1912, Alfred Wegener, un científico alemán, propuso una teoría que explica que hace millones de años existía un único continente al que llamó Pangea. Se asume que este supercontinente estaba rodeado por las aguas de un gigantesco océano. Wegener creía que el Pangea comenzó a fracturarse y a separarse lentamente, formando otros continentes. El científico insistió en que no es accidente que los continentes coincidan como un rompecabezas, sino que son el resultado del fracturamiento de Pangea. Uno de los hallazgos en los que sustenta su teoría es que las costas de Sudamérica y África parecen encajar como las piezas de un rompecabezas. Según la hipótesis de Wegener, hace aproximadamente 200 millones de años, en el período Triásico de la era Mesozoica, el supercontinente Pangea comenzó a fracturarse. Una inmensa grieta lo dividió en dos grandes bloques: Laurasia al norte y Gondwana al sur, originándose así dos continentes, ambos separados por el mar de Tetis. 50 millones de años más tarde, Gondwana, el continente del sur, comenzaba a desplazarse y se dividió en 5 fragmentos: América del Sur, África, India, Antártida y Australia. Hace 65 millones de años aproximadamente, algo similar ocurría con el continente del norte, Laurasia, que se dividió en 2 bloques: América del Norte y Eurasia. La teoría sustenta que las grandes masas continentales se fueron desplazando hasta formar los 5 grandes continentes de la actualidad. Estos son asiático, africano, europeo, americano y Oceanía. Para que puedas comprender mejor el desplazamiento del Pangea, te exhorto a ver animaciones y simulaciones en la web. Solo debes escribir simulación o animación del Pangea. Si no tienes acceso a la web, intenta simular el desplazamiento del Pangea en una maqueta o en un dibujo. Identifica cada uno de los continentes en que se dividió. Luego de realizar esta actividad, investiga si los datos registrados hasta el momento son suficientes para ti.
Es importante que sepas que muchos científicos siguen investigando la evolución del planeta, así como la distribución geográfica de los fósiles, la antigüedad de las cordilleras y montañas. Anímate a buscar tus propias conclusiones. Acabamos de ver que según la teoría de Wegener, los continentes se separaron hasta la actualidad. Pero, ¿en cuáles evidencias se basa el científico? A comienzo del siglo XX, exploradores se asombraban de encontrar rocas con huellas de fósiles de helechos en las heladas tierras de los extremos norte y sur del planeta. Y se preguntaban, ¿cómo pueden existir plantas que crecen en climas cálidos y húmedos en lugares donde el clima es ahora frío? Investigando, Wegener descubrió que los paleontólogos habían encontrado restos fósiles de animales como el Mesosaurus y de vegetales como el Glossopteris en continentes muy distantes, siendo imposible que estos atravesaran el océano. Además, la semejanza entre las rocas que hay de un lado al otro en el océano Atlántico fue una prueba más, que junto a otras iban confirmando su idea. Alfred Wegener se basó básicamente en 4 pruebas para sustentar la teoría de la deriva continental. El meteorólogo alemán reunió en su tesis original pruebas convincentes de que los continentes se hallaban en continuo movimiento. Las más importantes eran las siguientes. Pruebas geográficas. Wegener sustenta esta al observar una gran coincidencia entre la forma de las costas de los continentes, especialmente entre Sudamérica y África. Si en el pasado estos continentes hubieran estado unidos, es lógico que los fragmentos encajen. Pruebas geológicas. Una de ellas es el descubrimiento de que existían cordilleras con la misma edad y clase de rocas en distintos continentes. Según Wegener, es porque habían estado unidas en algún tiempo. Pruebas paleoclimáticas. Los conocimientos de meteorología de Wegener le permitieron demostrar que diversos continentes a latitudes diferentes sufrieron una glaciación en la misma época. Los estudios de los fósiles muestran que zonas que actualmente tienen un clima tropical y subtropical estuvieron más al sur en el pasado y tenían un clima mucho más frío. Pruebas paleontológicas. Alfred Wegener encontró fósiles de las mismas especies en distintos continentes separados por océanos, es decir, que durante el periodo de su existencia habitaron ambos lugares. Entre estos organismos se encontraban algunos reptiles y plantas, incapaces de haber atravesado océanos, por lo que dedujo que durante el periodo de vida de estas especies los continentes estaban unidos y existió Pangea. Vamos a poner las neuronas a trabajar. Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 4 pruebas en las que se basó Alfred Wegener para sustentar su teoría sobre el desplazamiento de los continentes? Estas fueron pruebas geográficas, geológicas, paleoclimáticas y paleontológicas. Si tú inicias una investigación para sustentar una teoría como la de Wegener, ¿en cuáles pruebas te basarías? Reflexiona sobre ese punto. Un dato curioso es que existen evidencias de que los continentes continúan moviéndose. Instrumentos como radiotelescopios, satélites y GPS permiten medir con exactitud ese desplazamiento, que puede ser de 1 a 15 centímetros por año. Por ejemplo, América del Norte se separa de Europa
a 1.7 centímetros por año, mientras que Hawái se aproxima a Japón a 8.3 centímetros por año. Continuando con la deriva continental, lo que tú no sabes es que en su momento la teoría de Wegener no fue aceptada, puesto que carecía de un argumento. ¿Cómo se desplazaban los continentes? Wegener propuso que los continentes se desplazaban sobre otra capa de tierra que conformaba los fondos oceánicos y que se extendía debajo de ellos de la misma forma en que se desplazaba una alfombra. Al no existir otras investigaciones que sustentaran su teoría, esta fue vista como una hipótesis no aprobada. En 1965, el físico y geólogo canadiense Tuso Wilson sugirió que la corteza terrestre estaba dividida en varios bloques rígidos, llamados placas, que éstas se mueven unas respecto de otras, debido a las corrientes del manto terrestre, provocando el movimiento de los continentes, entre otros fenómenos. La teoría de la tectónica de placas finalmente da validez a la teoría de Wegener. Si te parece interesante que existe una teoría que sostiene que hay placas tectónicas sobre el manto terrestre que pueden causar desplazamientos de masas continentales, te impresionará aún más saber que según esta teoría, los movimientos de las placas pueden causar terremotos, fallas y volcanes. Dicha teoría también plantea una hipótesis sobre el origen geológico de nuestra isla. Para saber más de la teoría de placas tectónicas, nos encontramos en la próxima clase. Espero que la clase de hoy te haya parecido interesante. Si te han surgido inquietudes sobre el tema, te animo a investigar. Vamos, no te quedes con la duda. Ahora, evaluemos el aprendizaje de hoy. Para esto, vamos a construir una línea de tiempo con los datos que hemos visto hoy sobre la deriva continental. Ya sabes cómo hacer una línea de tiempo, puesto que ya hiciste un proyecto anteriormente. Iremos organizando los datos dados en origen cronológico, es decir, por el orden de la fecha en que se supone ocurrió el evento. Iniciemos. Se cree que hace aproximadamente 250 millones de años, los continentes se encontraban unidos, formando el Pangea. 50 millones de años después, el Pangea se divide en Laurasia al norte y Gondwana al sur. 50 millones de años más tarde, Gondwana se dividió en América del Sur, África, India, Antártida y Australia. Hace 65 millones de años aproximadamente, el continente del norte, Laurasia, según la teoría, se dividió en América del Norte y Eurasia. Y así los continentes se fueron desplazando hasta formar los 5 continentes actuales. ¿Recuerdas cómo se llama el científico que postuló la teoría de la deriva continental? Su nombre es Alfred Wegener. Hoy conocimos la deriva continental, una teoría que aunque en su momento no fue aceptada,
fue un punto de referencia para otras teorías, como la tectónica de placas, que según las investigaciones científicas explica el desplazamiento de los continentes. Te espero en la próxima clase con el tema placas tectónicas. Como siempre, un placer compartir con ustedes las clases de ciencias de la naturaleza, donde aprendes a relacionarte con tu entorno. Trabaja tu cuadernillo y aprende desde casa cuidando tu salud. Gracias por acompañarme en una clase más. Soy Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro.